Buenas tardes a todos los amigos que están presentes hoy en este evento de la Sociedad Académica Bolivariana de Colombia, que cumpliendo su función de definir el pensamiento y desempeño final de nuestro dictador, hace estas conferencias que ya llegamos al 47º encuentro virtual de hoy, muy importante. Es una época trascendente la que se va a tocar. El tema es el encuentro de Santana y los tratados de Trujillo en 1820, lo que es el preámbulo del derecho internacional humanitario en América, que lo presentará el general Alberto Pulido Barrantes, aquí presente. Él es un abogado muy distinguido y muy importante, es penalista, criminólogo, administrador de policía, experto en derecho de policía, en derecho penal militar y sobre todo en derechos humanos. Es docente universitario, juez, auditor, fiscal penal militar, comandante de los departamentos de policía de Tolima, del Valle, de Cauca, de Antioquia, fundador del Servicio Aéreo de la Policía Nacional y de la Escuela de Aviación Policial, jefe de la Policía Judicial de Bogotá y coordinador nacional de la Policía Judicial, comisionado de Policía Nacional en calidad de asesor de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, en la cual tuve el honor y el gusto muy grande de participar con él en muchas oportunidades y sobre todo de recibir sus sabias comentarios. Agregado de Policía y Defensa en la Embajada de Colombia en la Gran Bretaña. Director de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía. Secretario General de la Universidad de la Gran Colombia, donde permaneció muchos años desarrollando una labor extraordinaria. Fue fundador del Laboratorio de Criminalística y de Ciencias Forenses de la misma Universidad de la Gran Colombia. Presidente de Intercenter de Colombia, presidente de la Academia Colombiana de Historia Policial, presidente del Colegio de Abogados Gran Colombianos, vicepresidente del Colegio de Abogados Penalistas de Bogotá y Cundinamarca, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Generales, miembro del número de varias academias colombianas de historia y de cultura. Tiene un libro que se llama Secuestros, aspectos jurídicos y procedimentales de la Policía Judicial, y etapa fundacional del Servicio Aéreo de la Policía y de la Escuela de Aviación Policial. Es coautor de muchas publicaciones y de muchos ensayos, pero sobre todo, curiosamente, es autor de varios himnos militares y policiales. Él es un artista de primera categoría, de manera que tenemos un personaje sumamente interesante y sumamente importante, un gran historiador y un hombre que ha trascendido a muchos campos sumamente importantes de la historia nacional. Y lo digo porque me consta. Él nos va a tratar hoy ese tema que es fundamental y que va hacia adelante a una de las grandes batallas en Venezuela, sobre las cuales nos hablará el general Ibáñez dentro de 15 días. Adelante, mi general. Tiene usted el micrófono para que nos deleite con su estudio.
Muchísimas gracias por la presentación. Un cordialísimo saludo a todos los integrantes de la Sociedad Bolivariana y mi agradecimiento especial por la invitación a esta conversatorio que me parece de mayor importancia. También quiero saludar especialmente a los miembros de la Academia Colombiana de Historia Policial, quienes con la venia de la Sociedad Bolivariana, algunos de ellos van a asistir. Así es de que mi saludo muy especial. El tema que vamos a tratar, como ya lo denunció nuestro presidente, se denomina el encuentro de Santana y los tratados de Trujillo de 1820, preámbulo del derecho internacional humanitario en América. Este tema reviste especial importancia y trascendencia por cuanto próximamente se conmemorarán los 200 años de la batalla de Carabobo, que tuvo lugar el 24 de junio de 1821 entre el ejército patriota y el ejército español, en la cual se aseguró la independencia de Venezuela y la consolidación de la Gran Colombia, poniendo fin al dominio español. Debo anotar que a raíz de la magnífica conferencia recientemente presentada por el académico mayor Manuel Guillermo Roballo Castillo de la Academia Colombiana de Historia Militar, denominada De Boyacá a Carabobo, se hizo mención especial a los tratados de Trujillo de 1820, que por su importancia de carácter estratégico, militar, político y diplomático, bien valía la pena recordar en esta ocasión, como complemento histórico de lo acaecido en los años 10 a 20 de la lucha por la independencia y libertad de los países bolivarianos. Dicho esto, los acontecimientos generados por las intensas luchas de los ejércitos patrióticos en América en pos de la libertad del Imperio Español y los surgidos en el viejo continente con motivo de los problemas políticos, económicos, sociales, especialmente en España, dieron origen al armisticio y al Tratado de Regulación de Guerra, firmados por Morillo y en representación de la Corona y por Bolívar en representación de Colombia el día 27 de noviembre de 1820. Es un día muy importante que no se debe olvidar porque es la primera vez que habló de la independencia de Colombia en piso firme. Antecedentes. España, durante la década comprendida entre 1810 y 1820, después de conspiraciones, levantamientos fallidos, enfrentaba grandes problemas económicos derivados de la guerra de independencia y de la guerra de colonias, cuyo levantamiento supuso importante pérdida de un amplio mercado que dejaba a España sin fuentes de ingresos. A estos problemas económicos se le unían los conflictos internos entre liberales y absolutistas, teniendo como principal consecuencia el levantamiento del ejército español. Ante la delicada situación, el mal gobierno de Fernando VII y el coronel comandante Riego y el coronel Quiroga se sublevaron el 1 de enero de 1820 en la población Cabezas de San Juan, junto con las tropas bajo su mando, que estaban a punto de embarcarse con destino a América para sofocar el movimiento de la independencia colonial. Rafael del Riego había permanecido varios años en Francia tras haber sido hecho prisionero durante la guerra de la independencia española, y durante su cautiverio tuvo contacto con las ideas liberales que inspiraron la Revolución Francesa
y con los movimientos intelectuales de corte humanista que fueron moldeando su pensamiento y resultaron decisivas para tomar las decisiones de levantarse junto con el ejército expedicionario. Entre las diversas proclamas con las que se inició el levantamiento en la población de Cabezas de San Juan, destaca especialmente la dirigida por Riego a sus tropas, en la que califica públicamente a la guerra de las colonias como una guerra injusta e invoca como solución la aplicación de los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución. Además, motiva el levantamiento desde la óptica del propio bienestar de los soldados y su obligación como jefes de garantizarles un futuro que las condiciones expedicionarias y de la propia patria parecían negarles. Estos acontecimientos forzaron al rey Fernando VII el 9 de julio de 1820 a aceptar la Constitución de 1812 elaborada por las Cortes de Cádiz. Por favor, vamos a poner unas imágenes. La imagen número 1. Es de anotar cómo el rey Fernando VII estuvo detenido, preso por Napoleón en la población de Bayona durante los años de 1807 a 1814, por espacio de 6 años y medio aproximadamente. Y durante este tiempo se produjo la Constitución de Cádiz de 1812. Durante este tiempo también Napoleón I, José I, estuvo al frente del Reino de España. La Constitución de 1812, la segunda imagen, conocida como la Pepa por haber sido expedida el 19 de marzo, día de San José, tenía como principios fundamentales de libertad individual, separación de los poderes y la soberanía nacional, a la vez que premiaba una serie de libertades fundamentales. Contenía numerosas disposiciones sociales que protegían a los campesinos y abolía el concepto de vasallos. Los legisladores gaditanos tenían una fuerte influencia de las doctrinas de Rousseau, Montesquieu y los postulados liberales emanados de la Revolución Francesa, particularmente en lo relativo a los derechos del hombre y de la siguiente diapositiva. ¿Dónde? Imagen. ¿Dónde empiezo? Siguiente imagen. Bien. Hablábamos de la Constitución de la Pepa y hablábamos que el 19 de marzo se había presentado por parte de las Cortes de Cádiz esta Constitución y había sido aprobada. Este es el general del Riego, un asturiano que fue el que dio el primer, que llamaron el grito de Cabezas de San Juan, declarando la libertad de su patria. La Constitución además establecía una patria que se extendía a los confines de las constituyentes donde se ubicaban sus colonias, incluyendo a las Américas, y declaraba que la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única y verdadera. Además decía, la nación española es libre e independiente
y no puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Asimismo, creaba la representación en cortes para los criollos y pretendía equiparar las posibilidades legales de comercio de unos y otros. Esta fotografía está ubicada en el sitio exacto donde Rafael, el general del Riego, dio su primer grito. Yo tuve la fortuna de poder viajar allí y estar en este sitio y verificar pues todos sus andanzas que tuvo en la época desde Cádiz hasta toda Andalucía. Entonces esta es una representación muy cercana a lo que hizo Rafael del Riego. Sabedores los americanos de los sucesos de España y que Morillo no recibiría los 6.000 hombres destinados a prestar auxilio para completar la pacificación de Venezuela, revivieron la fundada esperanza del feliz resultado de sus acciones. Para los realistas, fue una nueva e ingrata frustración de sus posibles esperanzas, por lo que apresuraron las operaciones militares. También en el mes de mayo de 1820, recogían los españoles de Costa Firme las noticias alarmantes sobre el comienzo en España de un régimen parlamentario regular y análogo al de Francia. Con ellas venía un documento de Fernando VII por el cual declaraban para firmar la carta deseada por el pueblo español, a cuyos sentimientos se sumaba. 2 circulares de la corona a los jefes de ultramar intentaban decidir los destinos futuros de las posesiones del Nuevo Mundo. Por primera vez se da libertad a todos los españoles, europeos o americanos, presos o detenidos por los delitos políticos en cualquier parte de los dominios, aún fuera del territorio de la monarquía. Acá, fecha de julio 9 de 1820, a raíz de la sublevación de el general del Riego, él jura la Constitución el día 9 de julio de 1820, y esta es una imagen en la cual él dice que marchemos todos y yo el primero por la Constitución, de la nueva Constitución española. Siguiente diapositiva. Este es Antonio Nariño, que estuvo 4 años, 17 días preso en la Real Cárcel de Cádiz, y que a raíz del grito del Riego pudo salir libre y regresar a su patria. La siguiente, por favor. Ya aquí, cuando se empiezan los contactos, Bolívar se hace un personaje muy importante en toda esta negociación que se está viendo. Decía yo que el general Pablo Morillo, al conocer la orden que recibió y el encargo de presidir las negociaciones con los caudillos republicanos, José Domingo Díaz, el gacetero de Caracas, cuenta en sus memorias cómo la indignación sacudió al conde de Cartagena al leer las instrucciones de su gobierno, llegó a hacerlo olvidar de las reglas de la disciplina y hasta la de la obediencia, diciendo: en Madrid están locos. Lo gritó delante de un auditorio petrificado. Locos, no saben lo que ordenan, no saben ni conocen el país, ni los enemigos, ni los acontecimientos, ni las circunstancias, y quieren que yo pase por esa humillación. Mas recapacitando posteriormente y sin otra alternativa, publicó en Caracas el Código Político de la Monarquía y contestó oficialmente al ministro que era grato ver restablecida la Constitución
de 1812 y dio libertad a los numerosos presos políticos que en la oscuridad de las prisiones sufrían las consecuencias de su amor a la patria. Estableció inmediatamente una junta de pacificación para entender de los pactos con los patriotas, a quienes envió sendas circulares. Las concesiones a favor de los insurgentes tendían a dejarlos mandar con independencia de los territorios ocupados, con el requisito de jurar la Constitución y enviar diputados a las Cortes españolas. Hallábase Bolívar en la Villa del Rosario de Cúcuta, en el momento de recibir la circular de Morillo, acompañada de una carta del mariscal de campo, don Miguel de la Torre, con la nueva de suspensión de hostilidades por un mes, más la inminente presentación de los comisionados para tratar la reconciliación. Varios son los aspectos relevantes de esta comunicación. El primero es que, no sabiendo cómo dirigirse a Bolívar, lo hace tratándolo de excelencia, lo que significa un tácito reconocimiento del papel del libertador, al que hasta entonces solo se había referido como simple bandido o rebelde. Por otro lado, también es importante que admita que está a ciegas al reconocer que, ignorante del lugar de las operaciones militares, permiten a vuestra excelencia residir. Se ha visto obligado a mandar varios correos con idénticos mensajes. Esta ausencia de una buena inteligencia en el campo realista fue un lastre para toda la campaña militar de Morillo por tierras americanas. Podemos poner la siguiente imagen. Pero a partir de entonces sería aún más grave si cabe, pues si en la guerra la información es esencial, en la diplomacia es un arma suprema. Bolívar contestó aceptando la suspensión de hostilidades, pero también dijo con ánimo decidido: acepto con la mayor satisfacción para el ejército estacionado aquí el armisticio que, a nombre del general en jefe del ejército español, me propone vuestra señoría por un mes de término, contando desde ayer. Siento que los señores comisionados del gobierno español se hayan dirigido por grandes rodeos en busca de mi cuartel general, pero vuestra señoría podrá muy bien indicarles la ruta que deben seguir en el caso de venir a tratar con el gobierno de Colombia, de paz y amistad, reconociendo esta república como un estado independiente, libre y soberano. Si el objeto de la misión de estos señores es otro que el reconocimiento de la República de Colombia, vuestra señoría se servirá significarles de mi parte que mi intención no es recibirlos, ni aún oír ninguna proposición que no contenga por base este principio. Espero que vuestra señoría me dé una respuesta categórica sobre la continuación o no continuación del armisticio en el término de 8 días, pasados los cuales las hostilidades quedarán abiertas. Yo guarde a vuestra señoría muchos años. Firma Bolívar. Los comisionados se demoraron. El uno enfermó en el camino y el otro tardó mucho tiempo en llegar al cuartel general del Libertador, prolongándose las negociaciones. Y por mucho que Morillo instruyese a sus comisionados, debían olvidar el espinoso tema de la sumisión de los independentistas a la monarquía española. De hecho, ya estaba dando la entrada al tema de la independencia cuando
En las credenciales de Morillo, a dos de sus comisionados se refiere al excelentísimo señor presidente don Simón Bolívar. Conferenciaron al fin colombianos y españoles en San Cristóbal. Propusieron estos la adopción y juramento de la Constitución Política de la Monarquía Española, el nombramiento y envío inmediato de diputados a las Cortes. Como consecuencia, el rey de España conservaría a los jefes del momento al mando de las provincias ocupadas por tiempo indefinido, con sujeción al general en jefe del ejército pacificador, o bien directamente al gobierno metropolitano. Contestaron los colombianos hallarse sin autorización para sellar los males de la nación colombiana, sometiéndola a España, pues solo tenían poderes para promover sus derechos, constituyéndosela libre, independiente y soberana. Los delegados de Morillo carecían de facultades para reconocer la independencia. Los convenios, por tales razones, se interrumpieron. Pese a haber enviado emisarios tanto al Congreso de Guayanas como al propio Bolívar, Morillo no tenía muy claro cuál era su objetivo final. Sus órdenes lo obligaron a entrar en contacto con los líderes insurgentes, pero aparte de comunicarles los cambios en la política de Madrid y ofrecerle la participación en unas futuras cortes, poco más contenía la propuesta realista. Este error de partida lastraría todo el proceso. Ningún diplomático serio se atreve a emprender una negociación sin tener claro qué quiere obtener de ella. Pero hay que tener en cuenta que, dada la desesperada situación realista en Costa Firme, la mera apertura de negociaciones acompañada de un armisticio suponía un importante respiro. La idea de disponer de tiempo para reorganizar sus fuerzas parece entreverse en las numerosas ocasiones en que Morillo le da largas a Bolívar, o le dice que por una u otra razón, pero no habrá que seguir tratando el tema. Esta habría sido una estrategia inteligente si el tiempo ganado pudiera ser utilizado para reforzar su posición. Pero el hecho es que, con el paso de los meses y sin ninguna esperanza de refuerzos desde la península, lo que acabó produciendo fue una consolidación de las posiciones independentistas y un debilitamiento progresivo de las guarniciones realistas en toda la geografía venezolana. Con el envío de comisionados por parte de Morillo, se abría un largo periodo de idas y venidas en el que las operaciones militares se limitaron a pequeñas acciones dentro de las respectivas áreas de influencia o de ocupación de cada uno de los bandos. De hecho, en junio de 1820 puede darse por terminada la fase militar de la campaña de Morillo en tierras americanas, abriéndose una etapa en que la diplomacia ocuparía el lugar de las armas. Morillo era un buen soldado, pero en lo que se refiere a cualidades políticas y diplomáticas, su preparación y carácter lo situaban en inferioridad de condiciones frente a un estadista de la talla de Bolívar. Si en el campo de batalla Morillo fue un formidable oponente del Libertador, al que siempre derrotó, en el de la diplomacia nunca estuvo a su altura. Siguiente imagen. Los primeros contactos no fueron fáciles y los enviados de Morillo trataron varios meses de poder iniciar verdaderas conversaciones
pues no sería hasta noviembre cuando Bolívar profiriera poderes a sus comisionados. Para entonces ya se había producido un abundante intercambio de correspondencias entre ambos jefes y poco a poco se había ido perfilando el contenido de las negociaciones. La primera idea de Morillo era una simple suspensión de hostilidades hasta poder arreglar los detalles de la participación americana en las nuevas cortes, en los términos establecidos en la proclama de Fernando VII a los habitantes de ultramar. Pero, poco a poco, Morillo fue ampliando el alcance de las negociaciones al acceder a tratar medidas como permitir el regreso a Venezuela de los emigrados. Bolívar desconfiaba, pero también necesitaba tiempo para digerir su triunfo en el reino de la Nueva Granada y reorganizar sus exhaustas fuerzas que, además, estaban casi sin munición, por lo que decidió aprovechar la ocasión para alargar al máximo posible las preliminares, pidiendo garantías para un eventual armisticio, sacando a relucir todas las luces la secundaria cuestión de su duración, no acudiendo a una cita con los comisionados y en general dando largas al asunto. El 3 de noviembre, la negociación da un importantísimo giro cuando de manera magistral Bolívar arrebata la iniciativa a Morillo y lo sorprende proponiéndole añadir al armisticio un tratado de regulación de la guerra. Es un golpe de efecto genial. El mismo Bolívar, que había decretado la guerra a muerte a españoles y canarios, es ahora quien aboga por la humanización del conflicto. Con esta iniciativa ampliaba el objeto de las discusiones y transformaba un simple acuerdo temporal por el que se suspendían las hostilidades en un tratado en toda regla entre iguales, que suponía, de hecho, el reconocimiento de la existencia de una República de Colombia. No parece que Morillo se percatase de la importancia del paso. Ni él ni sus comisionados eran hombres de letras y les escapaba la enorme trascendencia del hecho, por lo que siguieron avanzando en las negociaciones, pasando a recordar con Bolívar que el armisticio sería general, extensivo a todo el territorio del virreinato. Entretanto, Morillo introdujo en la negociación aspectos menores que en nada mejoraban su posición ni en la mesa de negociaciones ni sobre el terreno, pero para que el general en jefe eran estas esenciales. Entre ellos está la obsesión por apresar al coronel Reyes Vargas. La siguiente imagen. De otra parte, Bolívar, lejos de contentarse con la victoria diplomática en los grandes principios, Miguel, la próxima, se negó a esta concesión. El caso de Reyes Vargas produciría una tensión adicional que contribuiría a exacerbar los ánimos en un momento muy delicado. Bolívar, con esa intuición política que raramente le fallaba, no había dejado, desde cuando llegó la noticia de los sucesos de Cádiz, de dirigir una proclama al ejército enemigo, con el fin de explotar el efecto moral del caso y de preparar un camino para eventuales reclutamientos. Estos se produjeron en masa, el más espectacular con el del feroz clérigo soldado Andrés Torrellas. Fue el paso al campo republicano seguido de toda su unidad de soldados veteranos,
del cacique indio Reyes Vargas, partidario furibundo de la monarquía. La crisis casi inevitable en toda fase final de una negociación sobrevino cuando el teniente coronel realista Domingo Pita, por su cuenta y riesgo, decidió pedir a Bolívar que retirase todas sus tropas de Venezuela. La dura reacción del Libertador no se hizo esperar, y el resto de los comisionados realistas no dudaron en alejar a Pita de las iras de Bolívar con el pretexto de llevar despachos a Morillo. Los últimos días estuvieron llenos de dudas y Morillo llegó a pensar que no tendría más remedios que volver a las armas. Por fin, el 25 de noviembre de 1820, los comisionados realistas se dirigieron a su jefe para comunicarle que el trato de armisticio había sido acordado y que el de regulación de la guerra quedaba pendiente de algunos puntos que debían ser tratados por el propio Morillo. Al final de los días 25 y 26 de noviembre de 1820, en Trujillo, los plenipotenciarios fueron llamados a firmar los dos tratados. El primero, llamado armisticio, preliminar a una negociación de paz, previa a una suspensión de armas, y el segundo, la regulación de la guerra de iniciativa del Libertador. En el grupo de oficiales que llenaba la sala se veían uniformes españoles y entre los republicanos solo quedaba Urdaneta y Briceño Méndez. Briceño Méndez, de los antiguos compañeros de la campaña Almirable. Los otros, Rivas, Girardot, Eluyar, Ricaurte, Campo Elías, Serviés, Rivas, Dávila, todos habían pagado con su vida el compromiso de 1813, pero su sacrificio no había sido en vano. En el curso de los 7 años de guerra sin cuartel, de la cual Simón Bolívar había expresado la trágica voluntad, en ese mismo lugar se había forjado en el horror, la sangre y la conciencia de un pueblo. Al cabo de 7 años de guerra, un acto solemne iba a reconocer ante la paz del mundo el nacimiento de una nación. Entre los rostros felices de los que habían relevado a sus mayores desaparecidos, la mirada del Libertador se posó sobre un joven oficial de 25 años, Antonio José Ricaurte. Este estuvo a cargo de la redacción de los tratados. Iba a darle lectura Sucre, pero esperó que se hiciera silencio. Un simple vacío en el medio del alboroto de la ciudad jubilosa, de las aclamaciones frenéticas de la multitud arremolinada delante de la casa. Luego comenzó a leer en voz firme: los gobiernos de Colombia y de España deseando, entre comillas. Simón Bolívar había cerrado los ojos una fracción de segundo. ¿El gobierno de Colombia? Estas palabras acababan de llevarse a un acto oficial bilateral. Estas palabras acababan de ser pronunciadas y aprobadas por los españoles. Él había ganado. A la pregunta de que en qué momento perdió España su imperio, parece que se pueda responder: el 26 de noviembre de 1820 en Trujillo. Se puede también imaginar que el Libertador, presidente de la República de Colombia, dejando de poner atención, pasando el preámbulo
a la lectura de un texto de cuyo texto conocía todos sus términos, dejó ir su mirada más allá de la galería, más allá de las lilas del patio, y dejó ir su pensamiento hacia recuerdos de 15 años atrás, hacia la ciudad eterna, en donde de lo alto de una colina había pronunciado un día un juramento, que incluso si la lucha armada tenía que prolongarse todavía, estaba desde ese momento en condiciones de cumplir. Terminada la ceremonia de la firma de los oficiales españoles, tomaron el camino de vuelta a Karachi. La importancia de estos dos documentos hace necesario detenerse en ellos. Esta imagen es la casa de los tratados del armisticio de regulación de la guerra de Bolívar y Sucre. Allí fue donde Sucre se entregó de tiempo completo para poder sacar la redacción y cumplir con los términos acordados. Veamos el contenido de los tratados. Ya en el mismo encabezado de ambos está implícitamente recogida la derrota realista, pues hablar de los gobiernos de España y de Colombia en pie de igualdad suponía el reconocimiento de la soberanía del nuevo Estado. Bastaban estas pocas palabras para echar el cerrojo a más de 300 años de soberanía española sobre Venezuela y la Nueva Granada, lo que evidentemente superaba ampliamente el poder de Morillo. Por mucho que sus instrucciones fueran amplias y que se contase con la confianza del gobierno de Madrid, lo cierto es que se había excedido en sus atribuciones y teóricamente carecía de poder para estampar su firma en tal documento. Volviendo a los tratados, el armisticio, que establecía una suspensión de hostilidades por 6 meses renovables, fue objeto de intensas jornadas de trabajo, comunicaciones y entrevistas entre los comisionados de los ejércitos en contienda. Inicialmente, se planteó una suspensión provisional de la guerra de 30 días por el general Miguel de la Torre del ejército realista con fecha 2 de julio de 1820. Bolívar aceptó la propuesta y sugirió que fuera de 4 a 6 meses. Inclusive se propuso que se alargara a 1 año para finalmente fijar el término de 6 meses renovable que empezaría a regir el 26 de noviembre, fecha de la firma del armisticio. Pese a que Morillo hubiera preferido un periodo más largo, lo cierto es que Bolívar se había mostrado inflexible, negándose a comprometerse por más tiempo. En los 15 puntos acordados se disponía a suspender toda clase de hostilidades, mantener las posiciones que ocupaban ambos ejércitos con límites claros, cesar las hostilidades de mar por 30 días para los mares de América y de 90 días para los de Europa, la libre comunicación y comercio, y en caso de renovarse la guerra, debería darse aviso con 40 días de anticipación. Por último, el artículo 14 del Tratado de Armisticio preveía que, comillas, para dar al mundo un testimonio de los principios liberales y filantrópicos que animan a ambos gobiernos, no menos que para hacer desaparecer los horrores y el furor que han caracterizado la funesta guerra en que se están envueltos, se compromete uno y otro gobierno a celebrar inmediatamente un tratado que regularice la guerra conforme al derecho de gentes y a las prácticas más liberales, sabias y humanas de las naciones civilizadas. El alcance de este tratado de regulación de la guerra superaba con mucho al mero armisticio y suponía un paso decisivo en la lucha jurídica por la independencia de América. El enunciado del artículo 14 del armisticio en el preámbulo del propio Tratado de Regulación se
reflejaba claramente en la filosofía liberal que lo inspiraba. Una filosofía que desde el lado europeo del Atlántico se veía como la que haría posible superar las diferencias que habían desembocado en la guerra que existe entre ambos gobiernos, pero que del lado de las tierras americanas sustentaba las esperanzas de obtener la emancipación de toda América. La firma del Tratado de Regulación de la Guerra supone además un avance no solo para la guerra de la independencia en América y para la historia de los pueblos hispanoamericanos en general, sino que constituye además un punto de referencia para la historia del derecho internacional. La idea aparentemente tan moderna de que el derecho de las partes en conflicto a elegir los métodos o medios de hacer la guerra no es ilimitado. Tiene, sin embargo, sus raíces en autores como Victoria, Suárez o Grosio, y los preceptos recogidos en el Tratado de Regulación de la Guerra firmado entre Bolívar y Morillo constituyen una buena prueba de ello. Conscientes del horror con que se ve la guerra de exterminio que ha devastado hasta ahora estos territorios, convirtiéndolos en un teatro de sangre, decidieron ponerle límites conforme a las leyes de las naciones cultas y a los principios más liberales y filantrópicos. El criterio que inspira todos estos esfuerzos es el de erradicar aquellas prácticas que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios, tanto a combatientes como a no combatientes. La distinción entre ambos grupos que tantas controversias generan aún hoy en día, en 1820 fue resuelta asegurando en el artículo 11 que los civiles fueran altamente respetados, determinándose que gozarían de una extensa y absoluta libertad y seguridad, sean cuales fueren o hayan sido sus opiniones, destinos, servicios y conducta con respecto a las partes beligerantes. Por lo que se refiere a los ejércitos en liza, se establecía un sistema de garantías para prisioneros, heridos o enfermos, e incluso se disponía la obligación de otorgar a los caídos los últimos honores de la sepultura. El Tratado de Regulación de la Guerra significó el compromiso de ambos bandos de hacer la guerra respetando las normas más elementales del derecho de gentes que habían sido violadas de parte y parte durante los años de la guerra. Desde 1810, la guerra fue una contienda en que no se respetaba la vida de los prisioneros, ni siquiera la de los heridos en el campo de batalla. Tal manera que de hacer la guerra fue terriblemente perjudicial para nuestro país por el carácter de la contienda civil que tuvo y por la inclinación de grandes sectores del pueblo a apoyar a los realistas. La firma de este tratado vino, pues, a significar la terminación de la guerra a muerte proclamada por el Libertador desde 1813. Como puede verse, el Tratado de Regulación de la Guerra supone un precedente de la labor de los convenios de La Haya y de Ginebra. Y si los hombres merecieran ser juzgados solo por sus mejores acciones, Morillo y Bolívar deberían haber pasado a la historia como precursores del moderno derecho de los conflictos armados. Ambos instrumentos jurídicos de derecho histórico son piezas de valor incalculable, como definitorios del cese de hostilidades en tierra y en mar, con los respectivos límites y procedimientos, y dan la orientación apropiada sobre el tratamiento de prisioneros de guerra y sobre el manejo civilizado que deben dársele a las poblaciones civiles. El continente americano, distinto a la errada idea que se tiene de la indiferencia y pasividad de sus países ante los grandes acontecimientos de ámbito internacional,
sí ha tenido una participación activa en lo que se refiere a la creación de normas de derecho internacional y derecho humanitario en particular. Tanto es así que cuando se fundó la Sociedad de Naciones en 1919, en gran medida este órgano se inspiró en el pensamiento político bolivariano y la concepción del Libertador sobre la unidad de América. Junto con el tratado que venimos analizando, el antecedente más remoto de este aporte en el llamado Nuevo Mundo lo constituye el Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826, convocado por el libertador Simón Bolívar y considerado piedra angular o base histórica del derecho internacional americano. Colombia, como república independiente, en el siglo XIX se caracterizó por frecuentes guerras internas y por enfrentamientos entre diferentes facciones. En total, se contabilizan 8 guerras civiles generales, 14 guerras civiles locales, 2 guerras internacionales y 3 golpes militares. Jurídicamente, la Ley 35 del 20 de mayo de 1881 adoptó el Código Militar de los Estados Unidos de Colombia. En él se reconocen disposiciones de las ordenanzas adoptadas por Tomás Cipriano de Mosquera sobre asuntos como las hostilidades, los combatientes, las convenciones militares, los prisioneros de guerra, los derechos y deberes del ocupante, el respeto a las personas, la insurrección y rebelión y la guerra civil. Posteriormente, el artículo 121 de la Constitución Política de 1886, al regular el estado de sitio, le atribuyó al gobierno, además de las facultades legales, aquellas reglas aceptadas por el derecho de gentes para defender los derechos de la nación o reprimir el alzamiento. Ya en los principios del siglo XX, los países codificaron el derecho internacional humanitario en los reglamentos de La Haya de 1899 y 1907 y en los convenios de Ginebra de 1949, que tratan principalmente sobre los conflictos entre estados. A pesar de que Colombia participó en la Conferencia Diplomática de Ginebra en 1949, la cual elaboró los textos de los 4 convenios de Ginebra, solo en 1952 fueron presentados al Congreso para la aprobación. Después de varias discusiones del proyecto de ley en el Congreso mediante la Ley Quinta de 1960, el país se adhirió a los convenios de Ginebra de 1949. Al entrar en vigencia la Constitución de 1991 y quedar derogada la de 1886, el artículo 121 de la anterior carta quedó reemplazado en lo correspondiente a la humanización de la guerra por el artículo 214, inciso segundo, que consagró el respeto a las normas del derecho internacional humanitario, adicionado por la Ley 11 de julio de 1992, se ratificó el protocolo primero adicional a dichos convenios y el protocolo segundo se ratificó mediante la Ley 171 de 1994. Es importante destacar por la importancia esencial que tiene para nuestro país el contenido del artículo 3º común de los convenios de Ginebra y que constituye prácticamente un tratado en el interior de otro tratado. Este artículo es la única disposición de los convenios de Ginebra que se aplica directamente a los conflictos armados internos y que fija con carácter obligatorio un conjunto de normas mínimas que se deben aplicar de forma inexcusable por los combatientes y que en su gran mayoría corresponden casi literalmente con los que se han dispuesto en el Tratado de Humanización de la Guerra firmado por Bolívar y Morillo.
confirmando así la concepción moderna y avanzada del pensamiento del libertador, proponente e inspirador del tratado, su visión anticipada de conocer del acontecer histórico y su profunda vocación humanística. Su contenido fue posteriormente ampliado y desarrollado por el Protocolo Segundo, que trata igualmente con exclusividad de los conflictos internos. En la actualidad, el derecho internacional humanitario es un tema de primordial importancia en las relaciones entre los pueblos. Su estricta observancia junto al respeto y promoción de los derechos humanos son elementos de valoración permanente a la hora de calificar el nivel de desarrollo de los países, y el grado de barbarie existiera en los conflictos marca el rechazo o la aceptación de las naciones en la comunidad mundial. En Colombia, la vigencia y aplicación de las normas de derecho internacional humanitario han venido adquiriendo una importancia creciente desde la década de los 90 y concretamente a partir de 1995. Los gobiernos han venido adelantando acciones de difusión y educación sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario a todos los niveles, pero muy especialmente en el seno de las Fuerzas Armadas del país, donde su contenido se ha incorporado con carácter obligatorio en la totalidad de los programas de formación de sus integrantes, y la estricta observancia de su contenido es principio fundamental en el actuar misional y cotidiano de las fuerzas militares y de policía. Podemos, por lo tanto, concluir que los principios de humanización de la guerra contenidos en los tratados firmados en Trujillo nacieron simultáneamente con el surgimiento de Colombia como nación independiente y democrática. Como ella se fueron fortaleciendo y perfeccionando con los naturales periodos de retroceso y crisis que acompañaron todo proceso de crecimiento y consolidación, y en la actualidad hacen parte integral de nuestra esencia como república democrática, la democracia más antigua de Sudamérica, y son pilares fundamentales de la construcción de la Colombia libre y en paz que todos deseamos. Tras analizar el contenido de los tratados, su difícil gestación, la importancia de la firma en el mismo momento en que nacía la nación y su innegable influencia en el devenir histórico y en el momento actual, solo nos resta para finalizar hacer una somera descripción de un hecho trascendental que sucedió en forma consecuente con la firma de los tratados y que une a su inmenso valor histórico la importancia esencial de trazar en una sola y conjunta pincelada los inmensos perfiles de dos hombres que, por encima de sus innegables dotes militares y políticas, fueron antes que nada dos excepcionales seres humanos, y este acontecimiento se sucede con la entrevista de Santana entre Bolívar y Murillo el 27 y 28 de noviembre de 1820. La posterior entrevista de Bolívar y Murillo selló dignamente el armisticio. Murillo, queriendo conocer a Bolívar personalmente, le solicitó una entrevista que fue acogida con buen agrado por el libertador. El lugar escogido para el encuentro fue la aldea de Santana, equidistante de los dos ejércitos. En la mañana del 27 de noviembre, Murillo llegó a Santana, rodeado por sus oficiales de Estado Mayor, ayudantes de campo y una escolta compuesta por un escuadrón completo de húsares de Fernando VII. Todos lucían sus uniformes de gala en lugar de sus muy desgastados trajes de campaña. Los húsares de Fernando VII, gorro alto de piel negra con borla roja,
casaca verde de puños y cuellos amarillos, con lazos blancos y botones de plata, pelliza también verde, con borde de piel negra, fajín verde y amarillo, guantes blancos, calzones amarillos con una franja blanca y botas negras. Los oficiales, con sus pechos cargados de las medallas obtenidas a lo largo de la campaña, cruces de distinciones por la conquista de Cartagena de Indias, cruces por las batallas de la Puerta y los más aguerridos y afortunados distintos grados de la Real y Americana Orden de Isabel la Católica o la de Fernando VII. También Morillo había hecho lo posible para, utilizando sus propias palabras referidas en la ocasión, aparecer en su ejército con aquella brillantez exterior que parece exigir su dignidad. Llevaba su gran uniforme, el mismo que luce en el retrato que hoy cuelga en el Museo Nacional de Bogotá, casaca azul oscuro, de rojas botamangas, con distintivos de general bordados en oro, fajín rojo, el pecho cubierto de condecoraciones entre que destacaba la cruz de San Fernando, cruzándole la banda amarilla y blanca de la cruz de Isabel la Católica, guantes blancos y calzones del mismo color. El espectáculo impresionante, justo y tal como lo quería Morillo. Nada más descabalgar, se le presentó Florencio Oliari, primer ayudante de campo de Bolívar, para decirle que el Libertador aún no había llegado, pero que se le esperaba en cualquier momento. Morillo decidió entablar conversación con Oleari. Como de pasada le preguntó cuánto séquito acompaña a Bolívar. Oleari respondió que Bolívar llevaría acompañado apenas por unos jefes y oficiales más inmediatos sin escolta de ninguna clase. Inmediatamente Morillo, para no ser menos o para que la presencia de sus húsares no fuera interpretada como una muestra de desconfianza, dio la orden de que se retirase su escolta. Justo en ese momento apareció un grupo de jinetes en lo alto de una colina cercana. Morillo volvió a dirigirse a Oleari para saber cuál entre todos ellos era Bolívar. Cuando el oficial le señaló la figura del Libertador, de nuevo se vio sorprendido y esta vez no pudo contenerse y exclamó: ¿cómo? ¿Aquel hombre pequeño de levita azul con gorra de campaña y montado en una mula? Para superar su sorpresa, Morillo dirigió su caballo hacia el grupo que se acercaba y cuando llegó a la altura, ambos jefes descabalgaron para confundirse en un cálido y cordial abrazo. Tras las presentaciones de sus respectivas comitivas, pasaron a una pequeña cabaña donde esperaba un sencillo almuerzo dispuesto por Morillo para sus invitados. Los testimonios del almuerzo insisten en la camaradería que reinó entre Morillo y Bolívar, en la manera como cada bando hablaba la gallardía de sus contrarios. La comida se prolongó hasta bien entrada la tarde. Siguiente imagen. Y los comensales solo se levantaron cuando Morillo propuso, siguiente imagen, que se consagrase a la posteridad un monumento que perpetuara aquel día, y con el fin le parecía oportuno que en el lugar donde ambos jefes se habían abrazado por primera vez se erigiera una columna que dijese de la sinceridad de aquel abrazo con la que los beligerantes habían dejado de lado su rencor personal y enemistad entre sus naciones. Bolívar accedió y de inmediato, y todos los oficiales allí presentes pusieron manos a la obra, arrastrando una pesada piedra sobre la que los dos jefes pronunciaron sendos discursos en los que reiteraron
sus ardientes deseos de paz y mutuo entendimiento. Morillo también propuso que se destinaran ingenieros de ambos ejércitos para que encargarse de dar el esplendor adecuado al monumento, sobre el que se dispuso que se grabara una estampa que representara a los dos jefes en el acto de abrazarse por primera vez. Caída la noche, se dispuso la mesa para la cena, que fue interrumpida por un brindis a la salud de los que han muerto gloriosamente en defensa de la patria o de su gobierno, a los heridos de ambos ejércitos que han manifestado su intrepidez, su dignidad y su carácter, a lo que respondió un oficial colombiano con el deseo de que la última página de la historia militar de Colombia termine el 27 de noviembre. La victoria de Baco sobre Marte parecía completa cuando el propio Morillo levantó su copa pidiendo que castigue el cielo a los que no estén animados por los mismos sentimientos de paz y amistad que nosotros. A lo que contestó Bolívar: odio eterno a los que deseen sangre y derramen injustamente por la heroica firmeza de los combatientes de uno y otro ejército. La noche puso fin a las celebraciones del día, pero no separó a los generales rivales. Bajo el mismo techo y en una misma habitación, los generales Bolívar y Morillo durmieron plácidamente, compensando tal vez por las muchas noches de vigilia que habían causado el uno al otro. Tales muestras de camaradería de unos hombres que hasta unos meses no habrían dudado en atravesarse con sus espadas en el campo de batalla, resulta sorprendente y no puede explicarse tan solo porque los numerosos brindis hubiesen desembocado en un tradicional exaltación de amistad. Al día siguiente, entre las muestras de afecto y promesas de eterna amistad, Morillo y Bolívar dirigieron al lugar donde la gran piedra colocada la noche anterior esperaba ser el cimiento del monumento, la conservación de lo que en lo sucesivo serían destinados por los dos gobiernos a sostener sus derechos, y que debió esperar para ser inaugurada hasta el año de 1912, un 24 de julio. La placa conmemorativa dice lo siguiente: el tratado de armisticio solicitado por el general en jefe del ejército expedicionario español, don Pablo Morillo, se firmó en la ciudad de Trujillo el 25 de noviembre de 1820. El tratado de regulación de la guerra propuesto y redactado por el libertador Simón Bolívar se firmó en la misma ciudad el 26 de noviembre de 1820. En este sitio se verificó la entrevista entre el libertador y el general Morillo el 27 de noviembre de 1820. Allí, tras nuevos abrazos y vivas, Colombia y España se separaron para no encontrarse nunca más. Pese a los buenos deseos, a ambos lados del Atlántico aún correría mucha sangre entre hermanos. Bolívar partiría para terminar la liberación de un continente y consolidar el nacimiento y desarrollo de la recién creada República de Colombia. Morillo para despedirse de su ejército, entregar el mando y embarcarse de regreso a la península, donde su sable apenas sí conocería descanso, y reencontrarse con su familia, su patria y su bien amado rey. La entrevista de Santana culminó felizmente y había facilitado a los dos enemigos irreconciliables la posibilidad de un acercamiento cordial y de un reconocimiento directo que les permitía una nueva óptica sobre su adversario. Morillo escribiría, pasado el tiempo, que este encuentro se contaba entre los mejores momentos y más felices de su existencia. Simón Bolívar manifestó también en sus cartas a Santander una satisfacción tanto más justificada cuanto
más fue el efecto psicológico del acontecimiento obraba a favor de los patriotas, pero no se proponía explotar con fines de propaganda lo que allí se dijo en el curso de una reunión, la cual casi no se podía atribuir sino un carácter privado. Desafortunadamente en la Nueva Granada y en todo el continente americano, pese a los buenos deseos de ambos próceres, todavía correría mucha sangre entre los hermanos, pero el paso principal estaba dado y el juramento del Aventino empezaba a cumplirse. 15 días después, Murillo, entregando el mando de su ejército al general Latorre, se embarcaba rumbo a España. Con él se iban 300 años de dominio y gloria española, y un mundo nuevo surgía en las tierras americanas bañadas ahora por la luz esplendorosa de la libertad. Este es el monumento en que al final se logró, ubicado en la población de Santana. Este es la demostración de la reconciliación entre los dos héroes y las dos naciones. Y ese es el general Latorre, que sucedió a Pablo Murillo. El general Latorre era casado con una venezolana y continuó en el país. Pues en esta forma yo quería terminar mi presentación agradeciendo mucho la atención dispensada por todos ustedes, y aspiro a haber podido cumplir con este compromiso histórico de la mayor trascendencia. Así de que muchísimas gracias. Muchas gracias, mi general. Ha sido una presentación verdaderamente extraordinaria e interesante. Es un recuento de lo que sucedió y que tiene una característica trascendental, que es la importancia que tuvo Bolívar en lo que hoy más se trasiega en el campo internacional, que es el derecho internacional humanitario. De manera que me parece que es un aporte extraordinario a lo que hemos venido haciendo, y en realidad es un recuento muy agradable y completo de todo ese proceso interesantísimo que se cumplió después de la batalla de Carabobo. De manera que le agradezco muchísimo a mi general por esta presentación, y además esto acredita la gran erudición que usted tiene, el conocimiento completo sobre el camino que tomó la patria durante la independencia, y sobre todo de algo maravilloso que fue una reconciliación que no es muy bien conocida en estos pueblos, pero que se libró y que tiene naturalmente sus consecuencias admirables. Muchas gracias, mi general. Muy amable por su participación. Con gran gusto. Quiero invitar a quienes tengan que intervenir, levanten la mano, por favor. Solamente quisiera felicitar a mi general Pulido Barrantes por esa extraordinaria conferencia, y agradecer siempre su maravillosa y generosa amistad. Jaime adelante. Jaime Obregón. Jaime Obregón. Gracias, doctor Santamaría. Bueno, como primera medida, felicitar al general Pulido Barrantes por esa muy interesante conferencia que, como ya lo dijo el doctor Miguel Santamaría, pues es de una gran relevancia no solamente para Colombia, sino por el impacto internacional que tendría como apoyo precisamente o como antecedente, primer antecedente importante del servicio militar, del servicio del derecho internacional humanitario. Yo quería compartir con todos los que no conozcan, hay una obra muy reciente que se llama Golpe de Fortuna Loca, del abogado José Antonio Salazar Cruz, y que al intitularlo así se refiere precisamente a unas expresiones del libertador Simón Bolívar sobre lo que fue
el levantamiento del general Rafael del Riego en las Cabezas de San Juan. Él, a propósito, sin restarle importancia, obviamente, a las victorias militares de la Guerra de Independencia, de todas maneras reconoce que el ejército libertador está enfrentando a un ejército realista bastante menguado. Incluso llega a constatar que ese ejército está prácticamente abandonado a su suerte en América en esa época. Y no le sobra razón, entre otras cosas, porque sin restarle importancia al levantamiento de Riego, también es bueno pensar que dudosamente, si no hubiera habido el levantamiento, hubieran podido llegar ese contingente que estaba ya listo en España. ¿Y por qué? Porque después de la batalla de Trafalgar, España había quedado completamente a la deriva en cuanto al dominio de los mares. Esto hace precisamente que se negocie con Rusia una flota que era la que iría a traer a Del Riego y a su contingente. Lamentablemente esta flota se encontraba en un estado que lo reconoció el mismo Del Riego. Dice, y nos están pidiendo que nos embarquemos en buques deteriorados y podridos, emplean la expresión. Bueno, pero de todas maneras es muy importante el levantamiento de Del Riego, porque, como lo menciona este autor, Salazar Cruz, junto con la batalla de Trafalgar, que ya mencioné, y la invasión de Napoleón, constituyen los factores externos o exógenos más relevantes precisamente como apoyo a lo que sería nuestra independencia. Gracias y de nuevo muchas felicitaciones. Doctor Miguel Santamaría. Hola, María Andrés. Sí, quisiera añadir algo a lo que dijo Jaime Obregón. Efectivamente, el libro de Golpe de Fortuna Loca de José Antonio Salazar Cruz es un planteamiento muy contundente de tres eventos que determinaron exógenamente la independencia nuestra sin que aquí los hubieran reconocido, salvo el último de ellos, que fue el levantamiento de Riego. En la proclama de Riego, él, como militar, reconocía que ninguno de ellos iba a venir acá en una segunda reconquista. Las palabras de la proclama son estas: soldados, mi amor hacia vosotros es grande, por lo mismo yo no podía consentir como jefe vuestro que se os alejase de vuestra patria en unos buques podridos, los buques a los que se refirió Jaime Obregón, de la flota rusa, que había comprado Fernando VII al zar Alejandro, para llevaros a hacer una guerra injusta al Nuevo Mundo. Consideraban que esa guerra era injusta, los militares españoles, ni que se os compeliese a abandonar vuestros padres y hermanos, dejándolos sumidos en la miseria y opresión. Luego dice, un rey absoluto, a su antojo y albedrío, les impone contribuciones y gabelas que no pueden soportar, los veja, los oprime, y por último, como colmo de sus desgracias, os arrebata a vosotros sus caros hijos para sacrificaros a su orgullo y ambición. Si a vosotros os arrebatan del paterno seno para que en lejanos y opuestos climas vayáis a sostener una guerra inútil, que podría fácilmente terminarse con solo reintegrar en sus derechos a la nación española. La Constitución, sí, la Constitución basta para apaciguar a nuestros hermanos de América. O sea que ellos reconocían claramente, los militares del levantamiento de Riego, que la sola Constitución de Cádiz podría haber servido para obtener la paz entre España y América. Es muy curioso que Fernando VII, pues primero, cuando es restituido al trono en 1814, pues desconoce la Constitución de Cádiz, luego en el 20 la jura, pues la acepta,
Y después, cuando se acaba el trienio liberal, dice que en la primera dijo que nunca había existido, luego la jura y una tercera vez la vuelve y la niega, ¿sí? Un rey felón, como dice José Antonio Salazar, que traicionó a los que lo habían sostenido en el trono durante, que le habían sostenido su trono mientras él estuvo preso de Napoleón. Luego persiguió a los que le sostuvieron el trono y después al final del trienio liberal, cuando es ejecutado Riego, pues a todos los que él consideró traidores liberales los hizo ejecutar. Pero lo más importante es reconocer que Riego no era un republicano. Riego era un monarquista parlamentario. O sea, Riego en últimas lo que quería era sostener al rey, pero con un control del pueblo a través de las cortes. Y por eso las cortes ganaron tanto protagonismo después del levantamiento. Respecto al encuentro entre Bolívar y Morillo, Bolívar le escribe una carta a Santander en la que le hace comentarios muy detallados del encuentro y le menciona que los mismos militares españoles hacían elogios a los patriotas republicanos, y entre ellos Miguel de la Torre decía que él no se iría jamás, que se quedaría en estas tierras, y pues obviamente entonces una de las razones era que estaba casado con una venezolana. Bueno, esas eran mis anotaciones. Muchas gracias, doctor Miguel. Felicitaciones y agradecimientos al general Pulido por tan excelente conferencia. Nos ilustró muchísimos detalles del tratado de armisticio y de regularización de la guerra, algunos detalles que yo no conocía. Muchas gracias, general Pulido. A usted, muchas gracias por su comentario, muy ilustrativo también. Muchas gracias. ¿Quién más quiere? El doctor Santamaría quisiera decir palabras. A ver, Luis. Para felicitar calurosamente a mi general Pulido por la conferencia espléndida de esta tarde. Realmente espléndida porque fue muy bien documentada y además con revelaciones que nosotros ignorábamos muchas sobre ese evento y ese tratado. Y lo único que sabíamos es que en esas entrevistas quedó claro que psicológicamente el Libertador llevó la iniciativa y el general Murillo tuvo que reconocer para sí mismo que no tenía nada más que hacer en Latinoamérica y por esa razón partió tan pronto como pudo. Enorme felicitación a mi general, extraordinaria conferencia y muy buena tarde, la mejor en muchas de las que hemos tenido. Bueno, gracias. Gracias, señor presidente. ¿Quién más quiere ser? A ver, Carlos Rodado. Miguel, no, yo únicamente quiero expresar mis más sinceras felicitaciones al general Pulido por la extraordinaria conferencia que nos ha pronunciado. Sobre todo, resaltando casi que el nacimiento del derecho internacional humanitario en América a raíz de esta importante entrevista. En relación con los comentarios que han hecho pues nuestros compañeros, la verdad es que esto es una gran victoria, ya el reconocimiento de la República de Colombia, pero como se ha dicho, la victoria tiene muchos padres, la derrota es huérfana. Uno siempre puede encontrar antecedentes, ¿no? Y hechos anteriores que contribuyeron a que se produjera el hecho final, pero eso no le resta grandeza realmente a eso que sucedió allí en Trujillo y en Santana, de manera que yo quiero felicitar, ¿no? Pues le digo, general, emocionadamente, su conferencia ha sido extraordinaria, muy bien llevada, de manera que, ¿no? Felicitaciones. Podría hacer más comentarios. De pronto, en mi conferencia dentro de 7 días,
voy a dar algunas puntadas en relación con hechos que acontecieron en 1820, que uno también podría decir que contribuyeron a que Morillo se diera cuenta de que ya las cosas no estaban así. Pero es que todo esto venía no solamente en 1820, sino ya desde la batalla de Boyacá. La misma batalla de Boyacá fue realmente una advertencia para España. Y después, pues, acontecieron otros hechos, ¿no? La caída de Barranquilla, la caída de la provincia de Santa Marta en 1820, de manera que, y luego, pues bueno, la guerra continuaría, lo que indica que no es cierto tampoco, que es que ya, ¿no?, España estuviera rendida, ¿no? Una nación no está rendida si todavía hay que combatir 3 años más para llegar a la batalla de Maracaibo, ¿no? 1823, luego España todavía no estaba rendida. Y en Cartagena hubo que luchar 1 año más después de 1820, después del tratado del tratado de armisticio y de la regularización de la guerra, porque la independencia de Cartagena solo se logró el 10 de octubre de 1821. Pero todos esos hechos, pues naturalmente constituyen una secuencia. Pero yo creo que lo más importante de la conferencia del general es destacar y resaltar ese hecho de que allí, en ese tratado de regularización de la guerra que es propuesto por Bolívar, no por Morillo, pues está prácticamente el origen del derecho internacional humanitario, que como decía Miguel Santamaría, esta es de las cosas más trascendentales del mundo de hoy, porque se firman muchos tratados, ¿no?, de respeto a los derechos humanos y de respeto al derecho internacional humanitario, pero se quebrantan todos los días y se quebrantan por las naciones más poderosas del universo. Es decir, la guerra a muerte, esa guerra a muerte que declaró Bolívar en Trujillo y que ya la habían iniciado los españoles, no ha acabado. La guerra a muerte continúa. Lo que pasa es que antes la guerra a muerte se hacía con fusilamientos de personas civiles, y esto naturalmente causaba una gran alarma. Hoy pasan unos aviones y bombardean a una población y mueren mujeres, niños, ancianos, ¿no? Eso es también una guerra a muerte. Eso es un quebrantamiento del derecho internacional humanitario, del derecho de gente, de tal manera que la relevancia de este tratado, ¿no?, de Santa Ana es ese precisamente, el de tratar de poner a las naciones del mundo a pensar en que hay que respetar unas reglas mínimas a pesar de que se esté en la guerra. Muchas gracias. Gracias por su comentario. Muy bien, excelente. Doctor Miguel. A ver, mi coronel Gentil hermano. Muy amable, señor presidente. En primer lugar, deseo felicitar muy sinceramente al señor general Pulido Barrantes. Nos ha dado hoy una lección de historia y una manera académica de expresarlo. Fue claro, fue preciso y nos llenó de conocimientos, nos refrescó muchos conocimientos. De verdad que mis felicitaciones muy sinceras. Y quisiera añadir un corto comentario. Todo ese proceso político-militar que ocurrió y al que él se ha referido hoy, tuvo consecuencias muy significativas en la posterioridad de la guerra de independencia, como lo ha expresado anteriormente uno de los historiadores que han hablado. Gracias. Pero agregaría yo una cosa. Ese fue un triunfo indudablemente político-militar del Libertador que lo llenó de moral para la continuidad de la guerra, no solo en Venezuela, sino en el sur. Sirvió también y le sirvió mucho al general Morillo, porque llevó a España el conocimiento de quién era Simón Bolívar. Él lo entendió, lo conoció y pudo, por conocimiento propio, personal, cercano, decirle al rey de España que se estaba realmente ante un jefe militar y que la situación que se vivía en América no era fácil, no era lo que muchos habían tal vez
pensado que fuera. Y de eso dependió el que España hubiera seleccionado de una manera muy especial a los generales que fueron al Perú y que se presentaron a hacer la guerra frente a Bolívar. Eso es clarísimo. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, que ganó Colombia, indudablemente, pero el esfuerzo que hizo España, previo el conocimiento de lo que Morillo le dijo, le informó sobre lo que realmente era el jefe militar de los ejércitos colombianos. De manera que la importancia del tema es muy grande, es muy significativo para la historia de Colombia y para la historia militar y para la sociedad bolivariana, la conferencia que hoy hemos oído. El tema ha sido dejado, yo no diría en el olvido, pero no ha tenido la relevancia que le ha dado con su conferencia el señor general Pulido. De manera que es nuevamente mi felicitación lo que puedo expresar, porque ha sido una excelente conferencia digna de la sociedad bolivariana. Muchas gracias. Muy amable por su comentario, mi coronel. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien más quiere? Eduardo Durán. Me complace mucho saludarlo, lo mismo que a todos los señores académicos aquí presentes. He oído con mucha atención la importantísima intervención del general Carlos Pulido Barrantes y la verdad me encuentro gratamente sorprendido por todo el contenido de la misma. Yo creo que ya las manifestaciones que han hecho los académicos que me antecedieron en el uso de la palabra son suficiente muestra de admiración hacia ese trabajo intelectual del general Pulido Barrantes, y yo quería aprovechar esta oportunidad antes de que el presidente Miguel Santamaría cierre la sesión para saludarlo y felicitarlo por su estupendo trabajo, en donde sin duda vemos a un académico de grandes quilates trabajando en estos temas fundamentales que nos enriquecen a los historiadores. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por su comentario, me encanta, y muchas gracias por la intervención. Con mucho gusto.